grazas por asistir a esta segunda edición da Semana de Educación. Como os decía, pues la Semana de la Educación es un proyecto joven que comenzamos el año pasado y que tras la gran aceptación del 2016 pues decidimos repetir, como no, y se repite esta aceptación. Bueno, sin más, paso a presentaros a Mar. Es un placer tenerla aquí hoy, es un placer tener a todos los ponentes que van a estar durante toda la semana. No fue fácil combinarlos a todos en una misma semana, la verdad es que gracias a los técnicos de la Oficina Municipal de Formación Juvenil, pero sobre todo es una innovadora, una apasionada de la educación. Ya he tenido el gusto de estar con ella en otras ocasiones, en Granada, junto a nuestro querido Francesco Tonucci también, y sobre todo destila pasión por la educación y es capaz de transmitirla y comunicarla. Os dejo con ella. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Yo te invito. Sí. Pues familia, buenas tardes. Muchísimas gracias. De todas las personas de esta localidad y de localidades de alrededor, que probablemente y presumiblemente menos razones para estar aquí tenéis. Pero esto implica el daros una responsabilidad bastante grande. Esto implica que me gustaría que durante toda la sesión, en la que yo no puedo tener recetas elaboradas ni puedo dar respuestas para lo que no tengo, y sobre todo porque hablar de educación es hablar de corazón y de imaginación, y las recetas elaboradas tienen poco valor, sí me gustaría que durante momentos de la sesión, o a lo largo de casi toda, pienses en una persona. Me gustaría que pensaras todo el tiempo en un adulto, en un compañero, en una compañera, en tu dire, en tu jefe de estudios, en tu compañero de nivel, en tu vecina del quinto, no sé en quién tienes que pensar tú. Pero quiero que pienses de verdad en súper positivo en esa persona, porque es de la que te vas a acordar en distintas ocasiones de la sesión diciendo, aquí tenía que estar. Pero ya te digo yo que no ha venido. Ese. Pero no pasa nada. No pasa nada. Tu trabajo, vosotros sabéis que lo de los deberes no me va mucho, o sea, no me va nada de cara al alumnado, pero sí a los adultos. Ese es tu reto, esa persona es tu conquista. Vamos a hablar de educar con 3 Cs: capacidades, competencias y corazón. Bueno, pues la verdad es que un grupo de renovación pedagógica importante, interesante, gente potente, nos ilusionamos con crear un constructo teórico para esas competencias que no habían sido tenido en cuenta, un constructo teórico para esa reforma o para esa inclusión en la norma. Y lo empezamos con mucha ilusión, pero claro, apareció todo el constructo empresarial, OCDE, indicadores de resultados, en fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis, verdad? Y hubo un momento en un congreso en el que a mí me tocaba hacer una ponencia a la tarde y que yo por la mañana me enfadé en formato niño. Es decir, ¿cómo me vais a hacer una reforma metiéndome indicadores de logro a nivel? Quiero decir con esto, si ahora me dices que sí o sí tengo que leer 40 palabras por minuto en el segundo trimestre del tercer curso, ¿sabéis lo que estoy diciendo? Porque eso eran competencias y porque eso eran indicadores de logro y porque además venían unos criterios de evaluación que luego aterrizaron en estándares. Yo estoy simplificando mucho, yo me enfadé. Sin embargo, las competencias, claro que son necesarias, absolutamente necesarias, pero yo intuía o podía intuir que desde otra estructura. Fue allí, en aquel sitio, donde nació, o por lo menos donde le di forma al modelo Educar con 3C, porque yo creo que es absolutamente necesario combinar las 3 dimensiones y que ninguna de ellas sea prioritaria a las otras. Si me apuráis, la única dimensión prioritaria es corazón. No es ni siquiera capacidades o competencias. Es decir, capacidades y competencias podrán evidenciarse si partimos de corazón. Y no estoy hablando de corazón no, estoy hablando de sistema límbico, estoy hablando de neurociencia, no estoy hablando de romanticismo, que también estoy hablando de neurociencia.
Eso es lo que quiero presentaros esta tarde, y que dejemos las boberías de aquello que son propuestas y protestas solo de cara a que los que tienen que cambiar son la infancia o es el alumnado, para entender que la única transformación del sistema educativo, de la educación y del futuro vendrá por la transformación del sistema en sí mismo y como piedra angular el profesorado. Inevitablemente también de las familias, claro que sí. Pero ser mamá o ser papá no es una profesión, ser docente sí lo es, y las responsabilidades son absolutamente diferentes. Este otro dice que en el colegio era un mal estudiante y se pasaba la hora mirando por la ventana o dibujando. El dibujo ha sido siempre mi compañero. Un día la profesora me pilló dibujando y me pidió que lo mostrara a toda la clase. Les mostré el dibujo de unos cowboys disparando contra unos indios y estos lanzando flechas a los cowboys. Y por encima unos B-51 bombardeando a los cowboys. Risas en la clase, estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Y a los chicos de la clase les gustó mi dibujo y la historia que les conté. La profesora se dio cuenta de que era una forma de expresión y en vez de humillarme frente a la clase, me proporcionó un caballete y periódicos para que cada miércoles dibujara una historia para la clase. En ese momento me cambió la vida. Y yo que había pensado que este era quien era por guapo. Pues no. Ese ha llegado a ser quien es porque una maestra se paró, lo miró, lo escuchó y le dio cobertura a sus habilidades. Cuando yo me voy al sur y me voy al campo de Dalí, a Salmería o a la Costa del Sol, hace 2 décadas los chavales, 15 años aproximadamente, los chavales con 16 años estaban fritos por terminar la escolarización obligatoria y ponerse a trabajar, porque en los invernaderos se ganaba bastante más que en cualquier otra profesión, porque los chavales con 18 recién cumpliditos ya tenían el Audi A3, sabéis lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y un plasma que ni te cuento, y probablemente un piso o la hipoteca de un piso que esto es todo lo que ha venido después. A día de hoy, por la crisis, gracias a la crisis, nos hemos vuelto a replantear que la educación es importante. Y todos estos chicos que abandonaron, muchos de ellos están volviendo. Y ahora hay muchos que no se plantean que ese es el camino fácil, porque es un camino a muy corto plazo, pero es un desastre a medio largo plazo. Por tanto, aprovechemos esta opción y aprovechemos esta posibilidad. Es muy probable que gracias a la crisis se estén celebrando esta jornada. Todo es un poco una bola. Y dice Tonucci, porque siempre él pone la última palabra en casi todo aquello que nosotros investigamos. Dice que no necesitamos buenas leyes, que necesitamos buenos maestros. Si es que es así de simple. Pues ahora es cuando a mí me viene que transformar la educación, familia, no es añadir. Transformar la educación es hacer las cosas de otra manera para obtener mucha mayor rentabilidad y con menos esfuerzo. Porque la movida de todo esto es que los niños están cada vez más tristes, saben menos, entre comillas la palabra saben menos, tienen mucha más presión, tienen mucho más estrés y esto es caótico. Y fíjate que además tengo un profesorado, ponle la cara, ¿sí? Lo tiene estreñido. Porque él, así, ¿y por qué? No es mala gente, lo he dicho desde el principio, es que no puede más. Es que no puede más y además, si encima no es muy para allá, sino que pelín, ¿sí? Tú se lo estás colocando, pues no puede. Pues la criatura está que no puede más, no puede absolutamente nada más. ¿Y qué tenemos? Educadores del siglo XXI, yo he puesto aquí formados en el siglo pasado, no he dicho en el XX, algunos en el XVII. Para mí, Gonzalo el de Águila Roja es un crack de la innovación. Trabaja por tareas generadoras. Eso lo he visto yo, en Águila Roja. Los centros de profesores podéis coger a Gonzalo como modelo de experiencia innovadora. No habría ningún problema. Para trabajadores del siglo XXII, esto no cuadra de ninguna manera. Y ante todo esto, ¿qué me pasa? Pues que yo también tengo miedo. Dice Oliver Sacks, un neurocientífico fallecido de cáncer hace un año, en su carta de despedida: no puedo fingir que no tenga miedo, pero mi sentimiento predominante es de gratitud. He amado, he sido amado, he recibido mucho
y he puesto algo de mi parte. Y ahora, maestras y maestros, viene la sentencia. He leído, he viajado, he pensado, he amado. Esa es la regla. He vivido. Pues he vivido porque he sentido. Y esto no es otra cosa, porque no lo es, que creer en la magia. Que creer que con la educación podemos cambiar el mundo. Y entonces yo te invito a que cojas la varita, cruces el andén 9 3/4 y pienses que de verdad aquí, en Tomiño y en localidades de alrededor, Hogwarts puede existir. Pase lo que pase, en formato ley general o en formato real decreto. Reivindico muchas más horas de educación física. Reivindico muchas más horas de música. Reivindico muchas más horas de aquello que es arte para poder expresarme. Pero claro, me tenéis que quitar algo porque esto no vale, y le estamos quitando a lo que es más potente. El segundo pilar es el cognitivo, claro que sí, fundamental. Hay que entrenar la cabeza, no para llenarla de datos, sino para llenarla de estrategias que sepan utilizar los datos. Y esto no significa quitar la memoria. El cuarto pilar es el emocional. Si yo no estoy bien, tú no estás bien. Y existen condiciones emocionales derivadas de la neurociencia que determinan cuáles son las plataformas desde las que se aprende. Tendríamos exclusivamente que buscar la tecnología necesaria para cambiar plataforma, no para aplicar experiencias de éxito. No puede haber experiencias de éxito desde plataformas inadecuadas. Y aquí se nos está olvidando, y esto está chupado, si es que está chupado, si lo explica Francisco Mora, que te mueres para comérselo, de bien que lo hace el tipo. Y el cuarto pilar es el trascendental, y este es muy importante y se nos está olvidando. Durante muchos años, el pilar trascendental ha sido asumido dentro de la escuela y de la educación por la religión. Nos ha costado mucho trabajo intentar quitar la religión. Hay colegios, con todo el respeto del mundo, que la mantienen. Perfecto, estos son opciones, siempre son opciones. Pero cuando quitamos la religión, no podemos quitar el principio de trascendencia. La trascendencia no está unida ni a ideología, ni política, ni humanista, ni religiosa. La trascendencia está unida al alma, al sentir del propio ser humano por el hecho de ser humano. Sin valor trascendental no hay educación. Yo educo a mis hijas porque ellas son mi legado, para yo permanecer en el planeta cuando ya me he muerto, y mis hijas a sus hijas, y plantamos por los nietos. Es decir, ese pilar trascendental es fundamental, y si lo quitamos de la educación, la vaciamos en muchos casos de contenido. A partir de estos planteamientos es como nace, como he dicho, el modelo Educar con 3C, capacidades, competencias y corazón, desde 3 elementos básicos. Esto, cualquier modelo educativo, para mí, no afecta exclusivamente al alumnado, no, afecta al profesorado y afecta a la familia y a la comunidad. Es decir, capacidades, competencias y corazón del alumnado sí, pero del profesorado y de la familia y la comunidad también. Por tanto, en el colegio, en la casa, en la ciudad, con mucho coraje, con un gran compromiso, pero con calma. No podemos ser incompetentes en septiembre y competentes en junio. Claro, ¿con qué? Con el cuerpo, con la cabeza, con el corazón y desde la trascendencia. A la trascendencia le falló la C, lo demás me salió todo con C y estupendo. Es decir, cuerpo, cabeza y corazón, o lo que es lo mismo, en las escuelas, dancing, mucho piensing, mucho sienting, poco memoring, mucho habling y mucho comprending, para que con expressing, ¿sí? Están todas hechas. Dancing, piensing, sienting. Capacidades puedes, potencial. Competencia, habilidad, haces. Corazón, herramienta, puerta, que te hace poder desarrollar las competencias
y desarrollar las capacidades y ejecutar las competencias. ¿Quieres? Este quieres no es de actitud, es un quieres neurológico, no es un quieres de valores, sabiendo que las competencias se enseñan y se aprenden y las capacidades se desarrollan. ¿Por qué elegí yo ser maestra? Porque lloré mucho en la escuela, porque escribí cartas de esas que uno escribe para decirme suicido. No me interpretéis la brutalidad que esto significa. Y porque no recuerdo a ningún maestro. Sin embargo, se me dan muy bien los niños, muy bien. Y yo sabía que podía hacerlo de otra manera, pero no sabía por qué. Así que me matriculé en Magisterio y llegué a mi primera clase de Psicología de la Educación. Tema 1, la inteligencia. Dije, ahora voy a entender yo esto. Y entonces llegó una señora que me dijo, la inteligencia es lo que define el test de Binet. ¿Y qué define el test de Binet? Pregunté, ilusa de mí, y me contestó, la inteligencia. De eso me enteré yo en Magisterio. Pero que mi hija está haciendo cuarto de Magisterio ahora y le han explicado lo mismo. Yo, que siempre he sido visual, me imaginé que la inteligencia era una pelotita roja con la cual nacía. Si era chica, chungo. Si era grande, guay. La mía, chica. Como estoy contando. Y así terminé mi Magisterio 1, mi Magisterio 2. Aquí ya empecé a sacar otras notas. Incluso pedagogía. Es más, estaba ya estudiando doctorado cuando en 1992 me casé, empecé el doctorado, fue la Expo y la Olimpiada, o sea, un año. Bueno, pues lo más importante de 1992, a Javi marido no le digáis todo, no fue esto, fue que me fui a un congreso a Madrid, Palacio de Congresos, 2.500 personas, y el señor Howard Gardner, y allí en una esquina me dijo, mira Romera, tranquila, no tienes una bolita, tienes muchas, toma ya, pedazo de descubrimiento. Eso me cambió mogollón. No me voy a meter aquí, simplemente lo que es la reflexión y lo que puede ayudar a vuestro alumnado, igual que a vosotros y a vosotras. Llegué a mi director de tesis y le dije, yo quiero investigar de esto, y me dijo, tú has bebido, esto no toca ahora, ni de broma. Entonces fue cuando yo, por mi cuenta, recogí 2 de las inteligencias y empecé de forma autodidacta a formarme en emocional. Y he tardado muchos años, podría deciros hasta hace menos de una década, a ser la que ahora soy y entender que el esquema de las bolitas no era el que habéis visto, es este, y que las capacidades están interrelacionadas. Tardó un montón de años en pasar de ese esquema a este esquema, y espero que os ayude, si alguien vais por esta fase, en pasar a ese esquema, en entender que la diferencia es un recurso y que cuando soy normal me aburro, en saber que no consiste en hacer etiquetas, sino que cada persona es un genio en sí misma, porque las capacidades son ilimitadas. Y llegamos a las capacidades, y las capacidades son habilidades ejecutables, no son potenciales, pero para aprender a conducir con destreza me tenéis que dejar el coche. No me lo podéis dar por apuntes. El carnet de conducir sería la capacidad, conducir con destreza sería la competencia. De esta tarde en adelante no vamos a decir en ningún momento más que tenemos niños o niñas desmotivados en el aula. Ni como mamá ni como papá tampoco, no hay nadie desmotivado. No existe o no debería existir el calificativo desmotivación para aplicárselo al alumnado. Y vaya a decir, hombre, te pasé, mi clase el 50% está desmotivado. Claro, luego la clave no es motivarlo, la clave es cambiar el foco emocional de su atención. Es que nos estamos equivocando en los diagnósticos. ¿Por qué? Porque emoción y motivación es lo mismo. Y si una persona está viva, está motivada, solo en casos de extrema depresión que viene de la plataforma tristeza, existiría la desmotivación, que es lo que me lleva al suicidio. Pero cualquier persona viva está motivada, solo que no está motivada para lo que yo quiero que esté motivada. Ah, vale, entonces ya buscamos cómo podemos hacer los acordes. Y en este sentido tenemos que cambiar y entender también la diferencia entre emoción, sentimiento, actitud y valor. Empezamos por emoción que es fisiológica y no podemos hacer programas de educación para la paz, de educación en valores, donde trabajemos emociones. Son cosas diferentes. Y si hacemos programas de educación emocional, empezando por alfabetización emocional, no puedo trabajar
valores. Y me queda corto porque en todas esas estructuras no puedo aprender. ¿Y por qué? Porque tengo un problemilla con la alegría. ¿Y por qué tengo un problemilla con la alegría? Porque hasta la Segunda Guerra Mundial la alegría no era buena, era casi pecado. O sea, ¿tú muy contenta? Pues al infierno. Porque la manera de controlar a la población hasta la Segunda Guerra Mundial era precisamente el miedo y la tristeza, incluso el enfado por imposición desde arriba. Así se controlaba la población. Pero es que el problema es que después de la Segunda Guerra Mundial a la población se la está controlando con la alegría. Y la alegría, telita con la alegría. La alegría es dopamina. La dopamina crea adicción. Primero necesito para salir de la tristeza esta tarde 2 albariños. Pero la semana que viene necesito 4 y la siguiente necesito 6. ¿Me estáis entendiendo lo que digo? En química, estoy hablando de química. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo le pregunto a una mamá o un papá a la puerta del cole, ¿tú qué quieres para tu hijo? Y la mamá me contesta, que sea feliz, chungo, muy chungo. Yo no quiero que mis hijos sean felices. Yo quiero que mis hijas sepan vivir de manera adecuada los momentos de felicidad. Pero mis hijas tienen que aprender a perder, tienen que aprender a fracasar, tienen que aprender a llorar y tienen que aprender a reír, tienen que aprender a convivir con todos los parámetros de la vida. Cuidadito con la alegría, que es dopamina, De ahora en adelante, cuando sepamos que un niño, que una niña, que tú misma tienes un cociente intelectual, versión WIS, versión lo que tú quieras, alto, y no te salen las cosas bien, vamos a mirar en otro sitio. Porque la frase sería, puede cognitivamente, pero no puede emocionalmente. Solo cuando hay conexión cerebro medio, cerebro límbico, con el córtex y a la vez entre los dos hemisferios, puede haber aprendizaje. Damos paso al cerebelo, tenemos control del tronco cerebral, funciona el GABA frente al glutamato, es decir, este tipo de terminología, que da igual lo que esté diciendo, simplemente os quiero comentar que es una cuestión de análisis. Por eso hemos llegado a la conclusión, el equipo de Roberto Aguado, hemos llegado a la conclusión de que solo se aprende en casa. Solo se aprende en la curiosidad, en la admiración, en la seguridad y con un pizquito de alegría. Mira que esto es fácil, mira que esto es fácil. No respuestas, sí preguntas. No cajas abiertas, sí cajas cerradas. No temas terminados, sí proyectos sin empezar. Pues solo se aprende, y ahora parafraseo a Francisco Mora, solo se aprende aquello que se ama. El alumnado necesita sí o sí admirar a sus referentes o no los puede aprender. Y los referentes estamos pelín tocados. Nos ha tocado Telecinco, Antena 3, no quiero decir todas. ¿Sabéis lo que quiero decir con esto también, verdad? Han pretendido devolvernos eso bajo amparo de Real Decreto y así nada. No. La admiración, la autoridad de aula, el control de aula, te lo tienes que currar tú, a ti, contigo. Cuando tu dignidad, cuando tu mujer, hombre, poderosa, entenderme lo de poderosa, en tu propio autoconcepto, no tienes prácticamente que decirle a los nanos que se callen nunca, ni que no hagan, ni que dejen de hacer porque tú eres el referente. Es decir, en admiración al profesorado. Pero eso tenemos que currárnoslo nosotros y para eso necesitamos esculpir muy bien nuestro propio autoconcepto, porque si no, no podemos esperar que los otros nos admiren si nosotros no somos capaces ni de mirarnos al espejo. Enseñar desde el cerebro del que aprende y no desde el cerebro del que enseña. Mañana cuando vayas a clase y propongas una pregunta a tu alumnado, por favor, borra de tu cabeza la respuesta. ¿Sabéis lo que estoy diciendo?
Si nosotros hacemos preguntas esperando las respuestas, ¿para qué hacemos preguntas? Como me dijo mi hija una vez, mamá, dícesela tú y ya está. Si estoy esperando que tú me contestes lo que yo quiero que me contestes, ¿para qué te lo pregunto? Pues te lo digo yo y ya hemos terminado antes, ¿no? Enseñar desde el cerebro del que aprende significa escuchar y significa respetar, y esta es una de las cosas más complicadas de las que tenemos. ¿Tú qué crees? ¿Que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra o la Tierra la que gira alrededor del Sol? El Sol el que gira. Pero niño, ¿a ti qué te contaron en la escuela? Que el Sol está quieto y la Tierra gira. ¿Pero tú qué quieres saber? ¿Lo que me contaron o lo que yo creo? Desde la cabeza del que aprende. Es muy habitual pedir a nuestros niños lo que nosotras y nosotros no hacemos. Es muy habitual pedirles que no hablen con el móvil o no whatsappen, cuando el 99,9% del profesorado lo hace en su horario escolar. Es muy habitual pedirle a nuestro alumnado que lea y se motive por la lectura, cuando tengo un porcentaje altísimo de profesorado que no lee. Es muy habitual pedirle a nuestro alumnado que esté en silencio, cuando estamos absolutamente necesitados de salir de clase para poder charlar con nuestros compañeros. Decimos a nuestro alumnado que aprovechen el tiempo, que cojan, que estudien, que hagan, cuando difícilmente nosotras y nosotros reproducimos esos modelos. Los niños y las niñas no aprenden nada de lo que les enseñamos. Los niños y las niñas nos aprenden a nosotros. Todo el mundo levanta la mano arriba. Abajo, a la derecha. Hoy la derecha y la izquierda, como está en este pueblo, madre mía. Empezamos otra vez. A ver, derecha, tu derecha. Arriba, cosquillita, cosquillita a la derecha. Arriba, en posición horizontal enfrente de mi cara. En posición horizontal enfrente de mi cara. Yo soy el referente y te estoy gritando en posición horizontal. ¿Y tú qué haces? Por lo que yo. A ver, os recuerdo. Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Pero como yo te estoy diciendo en posición horizontal, pues con más cariño lo hacías todavía. O te sabías el juego, o me tienes mucha manía, o te quedas así. Os invito a quitar la mitad de las mesas y las sillas de clase. Que solo haya para la mitad y que la otra mitad pues hagan otras cosas. Os invito a recuperar los pasillos para trabajar. Os invito a no estar todo el tiempo encima de los chicos. Os invito a reestructurar los espacios de otra manera. Y os invito, por supuestísimo, a utilizar el sentido común. Invito a elaborar, a diseñar, a estructurar el aula con equipos, con agrupamientos lo más heterogéneos posibles. Porque el siglo XXI nos robó los iguales diferentes. Eso es lo que dicen los niños. ¿Por qué les robamos los iguales diferentes? Porque no se puede jugar al escondite tú solo. Y tampoco se puede jugar al escondite en un sitio donde te estén viendo los adultos, porque vaya tontería de escondite. Para jugar al escondite hacen falta espacios donde te puedas esconder y colegas con los que puedas jugar. Necesitamos equipos para sentir y pensar. Materiales para sentir y pensar, no materiales para hacer mecánicas. Rompan la estructura de los materiales. No hace falta tablet, si la tengo guay. No hace falta iPad, si lo tengo guay. Pero tengo muchas otras cosas posibles. Materiales, porque el siglo XXI, dicen los niños, nos robó la creatividad. El siglo XXI les robó la creatividad. Materiales para sentir y pensar. Niños, hoy saldremos de visita al barrio. Vamos en fila de a dos. Daos la manita, no os distraigáis, no os bajéis de la acera. Ahora que volvemos a clase, cada uno dibujará lo que recuerde. Eso sí, la seguridad es absoluta, ¿eh? Educar con infancia y no para la infancia. Y me quedo con la utopía, y me quedo con los sueños, y me quedo con la necesidad de pensar que podemos cambiar el mundo. Y me quedo con la tranquilidad de dormir a la noche sabiendo que si me equivoco con mucho amor no es demasiado grave.
solo que necesito recuperar la mirada, necesito recuperar la capacidad de mirar para admirar, no solo para ver. Y yo sé que las cosas difíciles de alcanzar son las que mejor y mayor satisfacción nos dan cuando se alcanzan. Hace varias noches, muchas noches, desde el mes de noviembre que aquel chico me mandó un correo y otro correo y otro correo. Llevo muchas noches soñando allí, en la ciudad de la Alhambra, que un día vendría a Tomiño, conocería a un montón de gente de esta localidad y de localidades de alrededor. Hace mucho tiempo que vengo soñando que aquí, en Tomiño y alrededores, solo tenéis que volver a vuestros coles y mirar justo en el corazón de vuestros niños, porque exclusivamente ahí, en el corazón de niños y niñas, solo ahí podéis encontrar el tesoro. Y yo soy el rey. Así que ir a casa, ir mañana al cole, si tenéis niños y niñas en casa, mirarlos esta noche mientras duermen. Y si además de ser mamá y papá sois profes, nunca hagáis nada con ningún niño que no querrías que hicieran con tu hijo. El mejor profe es aquel que hace aquello que quieren que hagan con su hijo. Yo soy el rey, yo doy las órdenes. El tesoro está escondido en el corazón de vuestro niño. Gracias. Gracias. Gracias.